Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, listo hoy con su segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos aquí a lo que es Sin Límites Internacional en nuestro segmento Viviendo Fiel. Muy feliz porque tú estás aquí con nosotros día tras día, los días lunes a jueves. Estás aquí con tu Biblia y con un cuaderno y un lápiz para tomar notas. Y si no, pues está con su mente enfocado en lo que es la palabra de Dios. Estamos completando el estudio del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. Vamos libro por libro, palabra por palabra, oración por oración, capítulo por capítulo. Y ahora nos encontramos en la clase número 29 de este libro de Hechos. Y estamos aún en el capítulo 7. Así que agarra tu Biblia, busca Hechos capítulo 7. Pues la vez pasada hicimos la clase 29 y cubrimos Hechos 7, versículo 30 al 36. Y pusimos por título, es Dios quien santifica. Es Dios quien santifica. Y aprendimos de que Dios es el que santifica el hombre, santifica el lugar, santifica la iglesia. Dios es quien santifica. Aparte de Dios, nosotros, los seres humanos, no somos nada, simplemente somos seres humanos. Pero Dios puede obrar a través de nosotros para tocar corazones y cambiar vidas mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que es Dios quien santifica, no los hombres. Vamos a seguir con la clase 29, Hechos 7, y hoy vamos a cubrir versículo 37 al versículo 43. Quiero decirte que el título lo puse un poco larguito, pero lo saqué directamente del texto que vamos a cubrir hoy. Si tuviera que poner título, sería En sus corazones volvieron a Egipto. En sus corazones volvieron a Egipto. Acuérdate que estamos leyendo lo que el sumo sacerdote está contando al concilio de la historia de Israel, mientras que consideren qué van a hacer con Esteban por haber predicado a Jesús, por haber sido utilizado por Dios para hacer milagros y prodigios. Lo metieron preso y ahora lo tienen aquí en el concilio, mientras que el sumo sacerdote está contando toda la historia de Israel. Y aprendimos en una clase anterior de que muchas veces tenemos mucho conocimiento de Dios, mucho conocimiento de historia, pero no sabemos qué es lo que Dios está haciendo hoy en día. Y esto es lo importante. Es importante saber lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer. Y es sumamente importante saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces aquí el sumo sacerdote está contando la historia de Israel, la historia con Dios, lo que Dios ha hecho con Israel. Pero miramos a través de la vida de ellos que ellos no sabían qué era lo que Dios estaba haciendo con el Mesías, con Jesús y con sus discípulos, los apóstoles. Aunque estaban viviendo en los días que Dios estaba haciendo una gran obra entre ellos, ellos desconocieron lo que Dios estaba haciendo. Vamos a iniciar Hechos 7, versículo 37, y estoy en la versión Reina Valera 1960. Dice así: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Él está diciendo aquí que el mismo Moisés dio testimonio que Dios iba a levantar de entre ellos un profeta. Y que este profeta iba a tomar la forma de, iba a ser un hombre. Porque dice, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre de vuestros hermanos, que iba a ser judío, como a mí. Y a él oiréis. O sea que Dios iba a levantar un profeta en ese tiempo, que iba a ser un hombre israelí, profeta, un tipo de Moisés, y decía que había que escuchar a este. A él oiréis. Versículo 38.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés recibió, según ese sumo sacerdote, recibió de Dios palabras de vida. ¿Y para qué? Dice palabras de vida que darnos. Él recibió de Dios palabras de vida. ¿Cómo debían de vivir ellos? Acuérdense, los 10 mandamientos, y la verdad es que son centenares de mandamientos. Pero estos mandamientos se supone que iban a traer vida, porque vienen de Dios. Lo que pasa es que fueron corrompidos por los hombres y fueron diseñados de la manera de enseñarnos que tenemos la necesidad de Dios, que nosotros, así como estamos solamente hombres, simplemente somos hombres. Necesitamos un Salvador, un Mesías, quien nos puede librar y salvar del pecado. Y esto es aquel profeta que decía aquí, el sumo sacerdote. Pero él desconocía que este era Jesús, el que habían matado. Dice versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dice aquí este sumo sacerdote, en nuestra historia de Israel, nuestros padres no quisieron oír y obedecer a Moisés como el mensajero de Dios. Ellos pretendían que sí, pero la verdad es que no. Ellos no quisieron obedecer, sino le desecharon. Y dice aquí, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Este es nuestro título para el clase de hoy. En sus corazones volvieron a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros, quienes hemos sido librados por Dios, que gozamos de la libertad, de la gracia, del amor de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, en nuestros corazones muchas veces volvemos a Egipto? Volvemos a querer ser esclavos de lo que fuimos liberados. Y eso no es correcto. Y eso es lo que hizo Israel aquí. No quisieron obedecer a Moisés, el mensajero de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? En sus corazones volvieron a Egipto. En cierto lugar dijeron ellos, ¿por qué nos trajo aquí al desierto a morir de hambre y a morir de sed? ¿Por qué nos trajo aquí para sufrir? Mejor estuvimos en Egipto. Por lo menos habían legumbres y papas o una comida para comer. Y aquí no hay nada. Nos trajo este desastre. Moisés nos trajo aquí a morir en el desierto. Así decían ellos. Entonces dice en sus corazones volvieron a Egipto. A veces cuando las cosas no van como nosotros queremos o como nos imaginamos que deberían de ser, en nuestros corazones volvemos a Egipto. Cuando nos enfermamos, decimos, ay, ¿y esto cómo llegó a pasar? ¿Cómo me afectó a mí? Sí, hombre, yo doy el diezmo, yo hago la ofrenda, yo voy a la iglesia, yo ayudo a los huérfanos y me ha pegado esta enfermedad de la COVID. Vuelvo a Egipto, sí. Esta cosa de Dios no es real, porque si hubiera sido real no me hubiera enfermado. Muchas veces nos volvemos a Egipto. O cuando llega el final del mes y tal vez no hay lana, dinero para pagar todas las cuentas. Y tal vez lo hemos gastado mal y no lo hemos administrado bien. Pero decimos en nuestro corazón, si pudiera volver a Egipto, hombre. En Egipto, aunque hacía ladrillos en el sol, aunque vivía como esclavo, aunque sufría, aunque mis hijos no tenían libertad. Ay, pero Egipto. Y volvieron en su corazón a Egipto. Cuidadito en su vida de que tengas confianza en tu corazón. La Biblia dice de que el corazón del hombre decepciona. El corazón del hombre es decepcionante. Nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Lo que es real es lo que está escrito en la palabra de Dios. No lo que tú imaginas en tu corazón. No ve que todo este pueblo de Israel en sus corazones volvieron a Egipto. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver. En versículo 40. Cuando dijeron a Aarón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba en la montaña, hablando con Dios, recibiendo los mandamientos, compartiendo con ángeles, orando para el pueblo, pero había estado lejos. Digamos que estuvo allá 40 días y no sabían lo que le había pasado. Entonces dijeron ellos que sus corazones habían vuelto a Egipto y pidieron a Aarón, el sacerdote principal, hermano de Moisés: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué está pasando con nuestro pastor. No sabemos dónde está. No sabemos qué está haciendo. Entonces volvieron sus corazones a Egipto. A veces, si el pastor está enfermo, el pastor no está, o el ministro no está, la gente, porque no tienen fundación en la palabra de Dios, no tienen fundación en el Espíritu Santo, no tienen fundación en Cristo Jesús, dejen de que su corazón vuelva a Egipto. Esto no es correcto. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de que nuestro corazón vuelve a Egipto, fabricamos ídolos y regocijamos solamente en lo que nuestras manos producen, lo que nosotros podemos hacer para nosotros mismos. Nosotros nos separamos de Dios, volvemos a la esclavitud, a Egipto, y dependemos sobre lo que nuestras manos hacen. Y regocijamos no en lo que Dios puede hacer, pero lo que nosotros podemos hacer. Nos volvemos como dioses para nosotros mismos. Dice versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios dice, ustedes en los 40 años que estuvieron en el desierto, es cierto que hicieron sacrificios, es cierto que ofrecieron animales quemados, es cierto que ofrecieron, pero no lo hicieron para mí, lo hicieron para ti mismo. Lo hicieron para ti mismo. E incluso el sacerdote se engañaron a sí mismo porque no me conocían a mí. Estaban dependiendo de sus propias manos, sus propios esfuerzos. Versículo 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dice Dios aquí, lo que hicieron en el desierto, estaban jugando, pretendiendo que lo hacían para mí. Los sacrificios que hicieron, los animales que hicieron, pretendían que hacían ofrendas para mí. Pero yo sé, porque yo miro todo y conozco todo, soy omnipresente. Yo sé que ustedes llevaron este Dios, supuesto Dios Moloc, con ustedes. Yo sé que llevaron esta estrella de Renfán, un supuesto Dios, y que hicieron figuras, estatuas, para adorarlos. Entonces dice Dios, van a pagar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios aquí pronunció juicio contra Israel. Y esto se llevó a cabo más adelante, muchos años después, cuando Israel fue vencido y llevado a Babilonia. Pero la promesa de este juicio vino aquí. ¿Y por qué? Porque en sus corazones habían vuelto a Egipto y habían llevado sus dioses falsos, sus ídolos hechos con sus manos. Pretendían hacer sacrificio a Dios y de escondidos estaban adorando a otros dioses. Dependían de sus propias manos más que a Dios.
¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Vale más que nosotros vivimos en el tiempo de gracia. Vale más que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, quien nos puede librar y perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que Él es el Mesías enviado por Dios, el que hablaba aquí, el sumo sacerdote que decía que Dios iba a enviar uno de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Pero fallaron ellos, no pudieron ver que Jesús era y es este Mesías. Tal vez fallaste tú también en reconocer que Jesús es el Mesías enviado por Dios, que no hay salvación en otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Buda no puede salvar, Mohammed no puede salvar, Gandhi no puede salvar, el budismo no puede salvar. Solamente Jesús salva. Pero te toca arrepentirse, creer en el nombre de Jesús, creer en la persona de Jesús como el Mesías enviado por Dios, arrepentirse de tus pecados, entregar su vida a Dios para servirle para el resto de tu vida. No deja de que tu corazón vuelve a Egipto. Ahí solamente hay tristeza, esclavitud. Tal vez estás pasando por un tramo difícil ahora y sientes como que estás en el desierto. Pero ¿sabe qué? No dejas de que tu corazón vuelva a Egipto. No dejas de que empieces a adorar otros dioses falsos. No dejas de que depende solamente de tus propias manos. Depende mejor de Cristo Jesús, el Mesías enviado por Dios. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sea súper mega bendecido.